Producido por tupodcast.es. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo episodio especial, episodio de Rompiendo el Mercado, episodio 17, muy esperado por nosotros tres, muy esperado por la gente que nos ve y nos escucha, así que hoy estoy triplemente feliz además por muchos motivos. Uno de ellos es que en nuestro episodio anterior, el episodio 16, hemos superado un récord de más de 10.000 visualizaciones, así que gracias, mil gracias, más de 300 comentarios, que por cierto he ido respondiendo todos los que he podido, uno a uno también, así que millones de gracias por todo ese apoyo que nos estáis dando. Al final, lo reitero, esto es un podcast independiente que lanzó pues venga, vamos a lanzar esto, ya que con Alberto y con Miguel siempre ha habido buen rollo y a mi parecer aprendo muchísimo de ellos, creo que casi como todo el mundo que los escucháis, así que nació así, así que muchísimas gracias, no podemos decir otra cosa. Y luego la segunda parte de la que estoy muy contenta es por las super thanks, super gracias también, eso ya que deciros, eso ya es maravilloso, ¿no? Lo siguiente, porque nos ayudáis a financiar también este podcast, así que nos han dejado más preguntas, hoy no va a ser seguramente el día, porque es especial, el día para poder responderlos, pero serán los primeros que respondamos en los siguientes episodios. Así que dejarme también agradecer a Vicente Lucena, a Brian Invierte, a Motumbo y a Laura Martín Fernández por dejarnos esos super gracias, esos super thanks que nos ayudan muchísimo a poder seguir Rompiendo el Mercado, incluso a volar más alto, porque yo sabéis que soy de retos y los retos pues me encantan. Y había un reto muy especial que nos planteamos hace ya, hace 3 o 4 episodios, que teníamos muchas ganas de contar con alguien muy especial, porque encima ni Alberto ni Miguel habían tenido la ocasión de coincidir con él. Yo la había entrevistado en alguna ocasión, es energía pura, es sabiduría pura, es increíble todo lo que aporta en apenas 5 minutos que hace esos vídeos maravillosos en YouTube y aprendes muchísimo de él. ¿O no, Alberto? Miguel, buenos días. Buenos días. Yo estoy también feliz por otra razón más, y es que por fin alguien me va a me va a firmar uno de los primeros libros que compré cuando yo era un infante de la bolsa, la primera edición de Sistemas de Especulación en Bolsa que escribió nuestro invitado de hoy. Así es que estoy absolutamente impaciente por dar la bienvenida. Miguel. Es un placer, es un auténtico placer. Yo es que de pequeño veía Cava, entonces ya me encantaba cuando yo tenía mis 20 años, que empezaba a ver Expansión Televisión, algunas cadenas que ya no están ahí, pero realmente pues es un auténtico lujazo. Me encanta su energía, me encanta su conocimiento, me encanta cómo vive la bolsa día a día, cómo nos explica técnicas de especulación, cómo nos explica lo que hace la FED, lo que no hace, lo que debería hacer, en fin, su energía, y es un auténtico lujazo tenerle hoy. Y la verdad es que una ilusión tremenda por el canal y por Alberto y por ti, que tienes mucho mérito, Laura, el haber conseguido juntarnos a los tres. Así que deseando que llegue el programa, nos lo vamos a pasar fenomenal y se nos va a hacer corto, ya veréis. Sí, la verdad es que sí, yo creo que voy a hablar poco. También os aviso, os voy a dejar a los tres porque con lo que habláis los tres, yo poco voy a hablar hoy, pero hoy no le quiero dejar ya aquí más. Vamos a dar paso a don José Luis Cava, analista independiente. José Luis. Por favor. El honor es mío, el honor es mío. Ay, no, por favor. El honor es mío y además tengo que deciros una cosa. Yo evidentemente no he tenido ocasión de coincidir con vosotros, pero os conozco. Yo a Alberto lo he escuchado muchas veces, lo he visto muchas veces, lo he visto en televisión. A ti, Miguel, menos, la verdad. Pero a Alberto sí que yo, aunque no hemos tenido la suerte de compartir, por eso cuando Laura me dijo de venir, la dije automáticamente que sí. Lo que pasa es que, claro, ya me habéis descubierto la edad. Cuando uno tiene una edad, tiene muchos problemas. Y entonces, ha sido llegar a una edad y empezar a dar los problemas. Nos tendrás que contar cómo lo haces no sabemos los años que tienes, pero llevamos 30 años viéndote exactamente igual que el primer día. O sea, que nos tendrás que contar cómo lo haces. Pues mira, yo creo que el secreto lo tenemos compartido entre los 4. Una vida normal, equilibrada y no hacer yo no hago nada. No sé si me explico. No tengo ningún secreto, ¿vale? Quiero que me dejéis presentar al señor que tenemos aquí, además de lo bien que lo ha presentado Laura, porque los que llevamos, en mi caso, yo ya llevo 24 años en bolsa, aprendimos, como bien ha explicado Miguel antes, y
fuimos tomando todas las referencias del señor que tenemos aquí enfrente. En aquella época había tres grandes de los que hemos tomado referencias. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, José Luis Cava fue el que me introdujo a mí el concepto del sentimiento contrario. Por poneros un ejemplo, a mí me enseñó José Luis Cava que era un siempre alcista. Que yo decía, joder, ¿qué es eso de un siempre alcista? Que fue la expresión que él trajo. Algún día hablaremos de cuidadores. Yo no le puedo hacer esta pregunta en directo porque es comprometedora, pero algún día hablaremos de cuidadores. Es decir, José Luis Cava, para Miguel y para mí, es una parte del todo, de lo que hemos mamado de críos, de la pasión de la bolsa. Porque claro, una cosa es que tú vayas a la bolsa por dinero y otra cosa es que la bolsa sea tu pasión, que es lo que José Luis transmitía de principio a fin y que es lo que en mis intervenciones siempre os digo, la clave es la pasión por la bolsa. Por eso cuando alguien me dice, ¿qué piensas de Cava? Digo, solamente escuchándole, aunque fuera retransmitiendo una carrera de caracoles, sentirías pasión por la bolsa. Así es que, José Luis, te tenemos que estar agradecido, no solamente porque hoy hayas tenido a bien el compartir este rato con nosotros, sino por todo lo que nos has aportado a lo largo de los últimos 20-25 años. Bueno, perdona que te diga, para mí hoy es una fiesta, te lo digo honestamente, pero no lo digo con palabras así. Yo estaba encantado. Y me ha encantado. De hecho, cuando me llamó Laura, yo encantadísimo. Pero vamos, le respondí inmediatamente que sí, ¿no? Y la verdad te digo que, Alberto, a ti te pasa como a mí, que es la pasión. Vamos a ver, hay gente que va a trabajar, ¿vale? De acuerdo, muy bien. Pero hay gente que lo que trabaja le gusta. ¿Qué te voy a decir? A mí me gusta la fiesta esta. Vosotros decís esta mañana que estéis contentos. Pero, muchachos, ¿cómo no vamos a estar contentos? ¿Habéis visto lo que ha pasado con el FED? Hoy en el Financial Times sale un señor que es un alto cargo del sistema de la Reserva Federal y dice que el fallo del sistema de supervisión es de libro de texto. Pero es que no solamente ha fallado el servicio de supervisión, no han fallado los inspectores, ha fallado el Consejo de Gobernadores. ¡Tómate ya! Pero es que si ves y dices, tenían la información en febrero y no han hecho nada, pero es que ahora te vas a los miembros del FON y el fallo es espectacular, porque como vosotros sabéis bien, los test de estrés a la banca estaban contemplando un escenario que no era el que han hecho. Es decir, yo, ahora que ya soy mayor, me vais a permitirlo, ¿no? Y me puedo convertir, como dice mi hijo se parte de risa y me critica, dice, tío, tú eres el Omar Montes de la bolsa. Dice, si es que es todo pasión aquí. Bueno, pues a mí me encanta el mensaje a los chavales, el mensaje a la gente que lo vea. Las instituciones, los gobernadores, los bancos centrales se visten de una puesta en escena y detrás el emperador va desnudo. Claro. Miren ustedes ahora, pongan en contexto las declaraciones de Bullard cuando decía que el tipo de interés neutral era el 7%. Mire, yo no he estudiado en Harvard, yo he estudiado en la Complutense y en el CUNEF y me enseñaron cómo calcular el tipo de interés neutral y eso que estaba diciendo era una salvajada porque quería deprimir las expectativas inflacionistas. Pero es que lo peor es que te has equivocado, porque yo estudiando en Madrid me enseñaba que cuando el FED subía los tipos de interés, rompía algo. Pero hombre, alma de Dios, yo sinceramente creo que el fallo es verdaderamente espectacular. Y esto hay que decirlo. Esto no va a salir en los medios de comunicación de masas que siguen el rollo y no tienen tiempo nada más que en 2 minutos decirlo. Pero esto la gente lo tiene que aprender. Por tanto, nosotros que nos tenemos que defender nosotros mismos. ¿De acuerdo? Absolutamente. Hoy es un día, en mi opinión, este día hoy es especial porque reconocer un fallo de esta dimensión del sistema de la Reserva Federal es educativo, sobre todo para los chavales. Y hay que venir a especular. Y estamos en manos de gente que no sabe y además son muy agresivos y son políticos. Y aquí llegamos al fallo que, a mi modo de ver, es el fallo más grande. Es decir, un país fuerte, un sistema fuerte, tiene instituciones fuertes. Y estamos viendo que las instituciones occidentales, al colocar al frente de ellas a políticos, y en este caso estamos hablando de economía, son débiles, son vulnerables. Y por eso van a venir Rusia y China y lo van a barrer del mapa. Darles un poquito de tiempo, pero los que lo van a barrer del mapa porque son bastante malos. Esto no se puede decir en un medio de comunicación de masas, pero tenemos que ser los ciudadanos de a pie, decir, oiga, mire, que usted va desnudo, que usted no está haciendo más que lo que hacía un emperador en la Edad Media o lo hacía un señor feudal. Usted solamente sabe hacer una cosa, que es imprimir dinero. Es lo único que saben hacer. Y lo envuelven de un razonamiento lógico y tal, pero que en otro momento posterior ese razonamiento lógico no funciona, porque las condiciones son diferentes. Bueno, fijaos hasta qué punto es cierto lo que dice José Luis, que estos dos bancos, Signature Bank y SBV, es decir, Silicon Valley Bank, estaban capitalizados de forma perfecta
una semana antes de caer. Es decir, estaban considerados que eran unos bancos con una salud inmejorable una semana antes de todo este Cristo que hemos vivido en las 3 últimas semanas. O sea, fijaos qué falta de control del asunto, José Luis. Pero es que es peor. Mira, yo profesionalmente he tenido mucho contacto con los inspectores del Banco de España, pero mucho contacto. No puedo contar algunas cosas porque son secreto profesional. Pero al inspector, de verdad, es que está a pie de obra, tú no le vas a engañar. Y la forma que tenían, es lo mismo ahora, bueno, luego sí que lo hablamos. Eso a un inspector no le engañas. Ahí ha tenido que haber una intervención política. Es que al inspector no le engañas, al inspector de pie no le engañas, porque el hombre ha visto 10.000 balances, ha visto 10.000 situaciones. Se le puede pasar una cosa cuando se confía en exceso porque la empresa o el banco funciona bien habitualmente. Pero esto, al inspector no se le... Esto es político. Y claro, ya hay que decirle a los chicos, hay que decirles... Bueno, yo ahora voy a la Universidad de Navarra y lo primero que le voy a decir es no confíen en las instituciones. No confíen en lo que lo digan los bancos centrales. Confíen en los gráficos, ¿de acuerdo? Esta gente nos estamos encontrando con que, por un lado, el servicio de inspección no funciona, pero lo más reprochable es que encima, como sabéis bien, el CEO del banco de Silicon Valley estaba en la Reserva Federal de San Francisco y vende sus acciones antes. Por favor, y esto no es un delito, y a esto no me lo perseguís. ¿Y qué hacía la SEC? ¿Y qué hacía? ¿Pero qué hacía? O sea, esto ha sido un fallo global. Un fallo global. En un momento determinado en que una economía está muy apalancada y unos salvajes están en el FED subiendo los tipos de interés porque están desesperados, porque tienen hasta mal calculado el objetivo de inflación. Yo, de verdad, yo cada día, de verdad, es que, bueno, siempre termino la conversación con lo mismo. Es decir, lo único que se me ocurre es comprar oro, ¿de acuerdo? Porque ¿quién va a confiar en esta gente? Entiéndeme, ¿quién puede confiar en estas instituciones? Es gravísimo lo que está pasando. Y lo que a mí más me duele es que los medios de comunicación en general no lo comenten. A mí me produce eso, me da una sensación horrible. Y porque, vale, está bien el pánico y tal. Bueno, no propagues pánico, propaga conocimiento y pánico, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Pero vamos, es así. Fijaos hasta qué punto es importante mirar los gráficos que decía ahora José Luis, que si miramos los gráficos de todos los bancos implicados, vemos que a primeros de 2022, cuando ya empiezan a ver que la subida de tipos tan agresiva les va a afectar, sus cotizaciones comienzan a caer de una manera más que sospechosa, mientras en octubre hemos visto que los bancos en general a nivel global rebotaban. Todos estos bancos seguían cayendo precisamente por esas ventas a las que también hacía alusión José Luis ahora. Las ventas de los insiders, Alberto. Exacto. De ellos mismos. Exacto. En el mismo gráfico lo teníamos. Y podemos hablar de su hermano. Es que siempre lo mismo. Claro. Por eso, fíjate, José Luis, no sé lo que pensarás tú, por eso yo niego la mayor de que sean sistémicos. No van a generar un problema sistémico porque estaban en una situación diferente a los demás. De hecho, les beneficia a los grandes bancos porque obviamente la pérdida de confianza de un banco muy sectorial conlleva la ganancia de confianza de un banco más generalista. Con lo cual, ¿qué demonios de pánico estáis generando en la economía? Credit Suisse era un banco que estaba en todos los problemas bancarios europeos durante los últimos 20 años. Deutsche Bank lo mismo. ¿Por qué me quieres meter miedo, salvo para tus puñeteras CBDC, con todo este rollo bancario? Que caigan los que tengan que caer. No lo sé. Claro, pero eso no lo van a hacer porque es que les viene bien. Es que lo acabas de decir, ¿eh? El de las monedas digitales. Esto no lo van a meter sí o sí. Las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Esto es una sinvergonzada. Yo le digo a todo el mundo, mire, medítenlo, estudieselo, pero pónganse. Es una barbaridad. Pero ellos lo que quieren es meterte miedo y sobre todo, ¿por qué le ponen sistémico? Esto es sistémico como cuando vemos las películas de los americanos que te califican de terrorista para saltarse todas las leyes. Si es que es lo que pretenden. Igual para que pagues tú. El empresario siempre busca el monopolio, un banquero central, justamente al calificar algo de sistémico, le habilita para hacer lo que quiera. Y sobre todo, ¿qué es lo que sabe hacer? El gesto que tú hacías. Imprimir dinero si no saben hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, yo sinceramente creo que de esta gente, ¿dónde va a ir el sistema capitalista de amiguetes occidental? ¿Dónde va a ir? Si lo único que saben es imprimir dinero. Si es que no saben hacer otra cosa. Dime que hayan solucionado algo. Bueno, yo me parto de risa. Si te fijas cómo Janet Yellen ha cogido y dice, bueno, como es sistémico, vamos a devolver todo el dinero. Y dices, pero alma de Dios, si has pactado con los europeos una cantidad limitada de rescate, bueno, pues ahora nos lo saltamos. Y luego es para decirle, pero Yellen, ¿cómo te saltas esto sin tener en cuenta el Congreso de los Estados Unidos? Yo, lo que me llama la atención es como estos banqueros centrales que tienen tanto poder y ninguna responsabilidad no quieren someterse al control de nada.
Yo me quedo perplejo como el propio Parlamento español no ha habido ninguno que ha dicho a Lagarde, ven para acá y déjate de entrevistas en las emisoras de radio. Aquí, control parlamentario. A ver, ¿cómo te has tragado? Y dame la auditoría del Deutsche Bank. Quiero verla. En segundo lugar, ¿me quieres decir cómo vas a compaginar los objetivos de inflación? ¿Y por qué utilizas el 2%? Llama la atención que nadie le pregunte a Lagarde, oye, ¿y por qué el objetivo de inflación es del 2%? Sí. ¿Por qué hay una inflación que es sana cuando es un empobrecimiento puro y duro? José Luis, explícanos. ¿De dónde viene eso? La inflación solamente puede ser sana en un momento determinado hasta que se produce el ajuste de desfase temporal entre la capacidad de producción y la capacidad de producción y la demanda. Pero es que luego hay más. Es que coges ahora y dices, a ver, ¿por qué decís el 2%? Si os cuento la anécdota de por qué el 2% fue una cifra arbitraria que fijó el Banco de la Reserva Federal, me parece que de Nueva Zelanda, le salió bien a ese señor y lo presentó en Yasohul. Y todos estos banqueros lo asumieron, pero no hay fundamento científico detrás de él. Claro. O sea, una razón lógica. ¿Tiene sentido que cuando se fija hace 10 o 15 años el objetivo del 2%, las circunstancias económicas eran unas y ahora son otras y sigan diciendo que el 2%? Pero estáis bien de la cabeza, ¿y cómo que nadie se lo pregunta? Yo que no comprendo. ¿Por qué? Porque lleva un traje lujoso, con un aparataje, una puesta en escena. Bueno, el otro día al menos hubo una periodista de Bloomberg que le preguntó bien preguntado. Daba gusto verla a la señora, ¿de acuerdo? Pero es que los demás, no, y ves al Nitti Miraos, y yo le conozco al Nitti Miraos, no es que sea amigo mío ni nada, pero bueno, le conozco y tal. Y yo digo, pero hombre, por un poquito de vergüenza torera, pero pregúntale. Y aquí en el Parlamento Europeo nadie pregunta nada, va a Lagarde. Pero tú quién eres, tú tienes que responder al menos al Parlamento. No, yo lo de los banqueros centrales creo que es. Y nadie les se preocupa. ¿Esto que dices tú de inflación? Inflación sana. Bien, vale, de acuerdo, te admito. Pero es que no hay inflación sana, macho. Y ahora dices, oye, ¿y dónde nos van a llevar ustedes imprimiendo billetes? ¿Dónde nos van a llevar ustedes? ¿Dónde nos van a llevar ustedes? Es que no sé dónde nos vamos ahí. José Luis, no sé qué te parece, porque realmente yo estoy de acuerdo contigo que van a inundar el mercado de liquidez y que tienen una oportunidad excepcional para hacerlo. Ya hemos visto cómo ha aumentado estos días. Todo lo que se había reducido el balance prácticamente en un mes se han comido dos tercios de la reducción del último año. Pero a mí me preocupa mucho ver el precio del barril de crudo en $73 hoy. Es decir, en un horizonte no muy lejano vamos a empezar a bajar tipos, estamos inundando de liquidez el mercado, pero el petróleo lo tenemos en $73. Vale. ¿Y si el petróleo sigue subiendo? No te preocupes. Bueno, yo te voy a dar mi razonamiento, si os parece bien, y lo criticamos, que es la mejor manera. Claro. Vamos a ver. El problema que tenemos ahora mismo es que se están endureciendo las condiciones, como lo sabéis perfectamente, se está produciendo un endurecimiento de las condiciones financieras. Eso lo sabemos todos. Entonces, ahora mismo el problema es que va a haber una crisis crediticia. Con una crisis crediticia va a acentuar la recesión. Y te lo están diciendo la rentabilidad notas a 2 años y 10 años, aunque hayan rebotado ayer. Entonces nos estamos encontrando que vamos a una recesión y muy probablemente sea la recesión profunda. Entonces, en ese sentido, el precio del petróleo, hasta que salgamos de esa recesión, no registrará tensiones suficientes. Por lo tanto, yo creo que a corto plazo, en mi opinión, no veo al precio del petróleo desbocándose al alza ni provocando problemas. Yo lo que creo que es más probable es que vayamos a una... Hoy parece que... Hemos perdido a José Luis. Sí, parece que hemos perdido a José Luis. A ver si le podemos... Es que me ha entrado una llamada y la he cortado. Venga, estupendo. Y entonces, lo que yo te quiero decir es que a la hora de valorar las presiones inflacionistas que se puedan derivar de un incremento del precio del petróleo o que pueda producirse un incremento del precio del petróleo, yo lo que creo es que va a dominar en los mercados la situación de recesión. Admito la siguiente derivada de razonamiento. Me puedes decir, ¿qué es lo que me dicen habitualmente cuando digo esto? Entonces los mercados están equivocados porque están las bolsas relativamente fuertes, el S&P está relativamente fuerte. Bueno, porque todavía no ha llegado la recesión y todavía no hemos visto cómo los resultados de las empresas se han visto perjudicados. Por lo tanto, yo ahora mismo del petróleo, de verdad te lo digo, a mí personalmente, salvo que me digáis otra cosa que me haga cambiar de opinión, no me preocupa demasiado. Miguel. José Luis. Yo he estado siempre pensando que íbamos a ver niveles de petróleo entre 50 y $55 de forma, la verdad que más inmediata. Pero me sorprende que los últimos días que han estado inyectando liquidez y con todo el problema que ha habido con la crisis bancaria, de repente el petróleo se descuelgue con una subida a niveles de $73, $74. Y yo me pregunto, si finalmente se va a poner fin a ese ciclo de subida de tipos, ¿qué va a hacer la FED si el petróleo se va a niveles de $85 o $90? Porque tiene un papelón. ¿Ya?
Sí, bueno, tu argumento... Empezamos a bajar los tipos y el petróleo empieza a subir. Aunque tienen un papelón, llevas razón. El papelón lo tienen, pero una razón muy sencilla. Si el razonamiento tuyo, para seguir con él, tu razonamiento se refuerza si tenemos en cuenta lo que está pasando en China. Estáis viendo que China no está teniendo la recuperación que esperábamos tras la apertura. Ahora mismo lo que estamos viendo es que en China las autoridades están inyectando liquidez. Sabéis perfectamente que han rebajado el coeficiente de caja y están inyectando liquidez en China también. Entonces, tu argumento tiene a su favor que si China consigue reactivarlo, la demanda de petróleo puede ser mayor. La duda que me queda es que si a lo mejor la subida de ayer puede ser debida a la cancelación brusca de posiciones cortas, me explico bien, que provoquen un rebote. Habrá que ver cómo se asienta a partir de este momento. Piensa que estamos a finales de marzo y hay mucha gente que tiene operaciones de opciones, por ejemplo, estáis viendo que el S&P 500 no puede superar el 40-65 por el collar de JP Morgan. Pues yo no conozco los mercados de petróleo en esa profundidad, pero cuando termina un trimestre, el primer trimestre del año, ahí están implicadas opciones, lo estamos viendo también en el oro, y hay operaciones especulativas derivadas del propio mercado. A mí lo que me gustaría ver es cómo evoluciona el consumo en China. Si el consumo en China evoluciona y baja los tipos de interés, amigo mío, tienes toda la razón del mundo. Yo quería preguntarte también, esta semana, hoy tenemos Conference Board esta tarde y el viernes creo que tenemos Michigan, la confianza de Michigan. Y realmente, yo les estaba comentando antes off the record a Alberto y a Laura que estamos prácticamente en niveles de marzo 2009, un poquito más arriba, sobre todo en Michigan, pero ligeramente más arriba. Es decir, estamos en niveles de confianza del consumidor donde históricamente los mercados han hecho suelo. Y hablo de que la recesión es alcista, en el sentido de que con confianzas del consumidor muy, muy abajo, es probable que en el medio plazo las bolsas recuperen. Y sobre todo el otro día te oía un comentario que me gustó mucho en tu canal, que es que cuando los bancos centrales se ponen a hacer su trabajo e inyectan liquidez, las bolsas sí o sí, no hablo de hoy ni mañana, terminan subiendo. Nosotros hemos defendido, Alberto y yo, aquí un patrón estacional, que es que en los años de midterm, José Luis, cuando el S&P ha caído niveles cercanos al 20% desde los años 60, el año posterior siempre ha subido más de un 30%. Es decir, años de midterm con caídas de más del 20%, al año siguiente, y ha habido unos cuantos, te podría enseñar la estadística, siempre el S&P ha subido de forma brusca. Es un factor estacional nada más. Pero bueno, quería que me explicaras cómo ves tú la confianza del consumidor y si tiene sentido esto que te comento. Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, no tengo correlaciones entre el comportamiento de la confianza del consumidor y del S&P 500 para darte una opinión fundada y fiable. Con lo cual, nada. En ese sentido no te puedo ayudar. Ahora bien, sí, yo lo que me suelo fijar sobre todo es en la fontanería. ¿De acuerdo? La fontanería es muy importante. Entonces, el consumidor puede, primero, he aprendido una cosa en estos últimos años también, cómo hacen las estadísticas. Primero había que ver si ha habido algún cambio en la estadística o algo. Suponiendo que no lo conocemos, vamos a dar por hecho de que no ha habido cambios y que sigue todo igual. Yo me suelo fijar en la fontanería. Es evidente que lo que estamos viendo ahora mismo es precios altos. Es evidente que los consumidores pueden tener unas expectativas, como tú dices, favorables por una razón muy sencilla, porque los salarios se les están incrementando. ¿De acuerdo? De tal manera que como hay un desfase, ya sabes tú lo que está pasando cuando la gente pide aumentos salariales, van retrasados con respecto a la inflación. Entonces puede ser que ellos estén muy contentos porque están viendo incrementos salariales. ¿Esto a dónde me lleva? Pues me lleva a considerar que estamos trabajando con un indicador retrasado. ¿De acuerdo? Luego no saques conclusiones en el futuro mirando por el espejo retrovisor. Hay que mirar al futuro teniendo en cuenta los flujos reales de dinero que entran en el sistema. Si la economía entra en recesión, los consumidores van a cambiar de opinión. En todo caso, van a ser coincidentes con el ciclo o levemente retrasados. Por lo tanto, yo, José Luis Cava, no utilizaría la información de las expectativas de los consumidores porque lo considero un indicador retrasado o coincidente con el ciclo económico. Vamos a los flujos. Pero si, José Luis, si la masa monetaria aumenta, que va en constante aumento, aunque ahora este último año ha ido a la baja, ¿no crees tú que todas las inyecciones de liquidez, aun con recesión, harán que la confianza del consumidor aumente? Vamos a ver. ¿O la predisposición al consumo aumente? Vamos a ver. Si tú metes liquidez en el sistema y con esto sigues provocando que la actividad económica aumente y las presiones inflacionistas aumenten, tu razonamiento es correcto, porque los consumidores van a percibir que pueden elegir puesto de trabajo y que además van a poder cobrar lo que ellos quieran.
Con lo cual, desde ese punto de vista tal. Pero no por eso dejamos de trabajar con un indicador coincidente del ciclo. ¿Me explico bien? Yo suelo mirar a indicadores adelantados, que son los que me van a situar. Como por ejemplo, José Luis. Bueno, indicadores adelantados hay muchos. Lo primero que sabéis, el más importante que yo estoy utilizando ahora es el impulso crediticio global. Es decir, vamos a la fontanería y al impulso crediticio. Te coges el impulso crediticio del G5. Entonces, tú coges ahora y dices, los consumidores norteamericanos han gastado el dinero que habían ahorrado. Ha desaparecido el estímulo fiscal. Ahora viven del trabajo. Viven del trabajo y tienen esa expectativa buena por el trabajo. Si la actividad económica se deteriora, ellos van a cambiar de opinión. ¿Cuál es el indicador más adelantado que tenemos de cómo va a ir la actividad económica? Bueno, tenemos varios. Puedes utilizar el leading indicator, que al final es un factor monetario el que domina. Puedes utilizar el impulso crediticio. ¿Por qué creo yo que hay que considerar el impulso crediticio? El impulso crediticio ahora, precisamente porque estamos en una crisis bancaria que se va a traducir en una crisis crediticia. Por lo tanto, el indicador más adelantado es la crisis crediticia y, por lo tanto, el impulso financiero global. Si el impulso financiero global cae, la economía, con un periodo de tiempo, un diferimiento de tiempo, entra en recesión. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo sinceramente creo que en base al impulso crediticio global, la inversión de la curva de tipos, el leading indicator, que son indicadores mucho más adelantados, yo voy a considerar como escenario más probable que vamos a entrar en recesión. Luego, otro detalle. En este sentido, me gustaría que tuvierais en cuenta este hecho. El comportamiento de la rentabilidad de las notas a 2 años. Si te das cuenta, la rentabilidad de las notas a 2 años está por debajo del tipo de interés de los fondos federales. Y sabéis perfectamente que cuando eso sucede, a continuación, miren, el sistema de la Reserva Federal empieza a recortar los tipos. ¿Crees que los fondos federales han hecho el pico y arriba? Bueno, yo no soy adivino. Ya estás viendo que ayer hubo un cambio en las expectativas. Ahora la gente está considerando que todavía pueden subir el 25% y le atribuyen una probabilidad del 50%. Yo te digo donde yo me fijo, porque no somos adivinos y el que lo diga miente. Yo me fijo en el comportamiento de las notas a 2 años. Yo creo que las notas a 2 años han hecho techo. Y las notas a 2 años le dicen al FED lo que tiene que hacer. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que han hecho techo. Y desde el punto de vista del especulador de bien, pues hombre, hay que tener una parte en fondos del mercado monetario. Pero yo también metería algo, aprovechando la subida ahora que vimos ayer en rentabilidad de notas a 2 años, en comprar rentabilidad de notas a 2 años y también algo a un periodo de 5 años en menor medida, pero ir colocándonos para prepararnos para la recesión. Y luego, una última cosa, y ahora dejo a Alberto. Ya no yo lo sé, te lo digo. ¿Tú crees que esa crisis crediticia de la que hablas puede derivar? Esta semana había un dato demoledor, que es el primer mes en los últimos 10 años que cae el precio de la vivienda en Alemania. ¿Tú crees que puede derivar una crisis inmobiliaria? Claro. Bueno, esto ya lo están diciendo. Bueno, si te fijas en Alemania, Vonovia, por ejemplo, ves que está en una clara tendencia bajista, ¿no? Hundida. Pero es lógico, ¿no? Y si tú te fijas ahora mismo, ya sabes que lo que estamos diciendo, evidentemente una crisis crediticia no van a dar créditos o van a restringir el crédito. Va a haber dinero para aquel que tenga un balance sano y genere liquidez. Pues ahí tenemos, te lo está diciendo la propia sistema, la liquidez dominante y cómo va a fluir el dinero. Los bancos, déjalos aparte, no van a ser rentables. En segundo lugar, dentro de las empresas hay que distinguir aquellas que tienen balances saneados, esas van a tener acceso a una financiación más cara, y las que están más deterioradas o no tienen un balance claro, no tienen liquidez, van a estar perjudicadas. El caso lo sabes tú perfectamente. Todo el mundo está hablando de los REIT de oficinas. Los REIT de oficina o de grandes superficies, pues un REIT que tenga una baja tasa de ocupación, un REIT que esté muy endeudado, cuando llegue la renovación le van a meter un rejón de mucho cuidado. Por eso yo, sinceramente, te voy a decir la verdad y lo voy a confesar, yo estoy encantado con que caigan los REIT, porque yo quiero comprar el REIT que es el dueño de todos los casinos de Las Vegas. Vamos, es que le he visto caer y es que estoy contentísimo, ¿de acuerdo? Entonces, el mnemónico, para aquellas personas que lo quieran seguir, es Bici. Un casino. Si hay recesión, los casinos van a ir siempre bien y está desplomándose, te va a dar una rentabilidad del 5, del 6%, y estás en los casinos de Las Vegas que tienen una barrera de entrada muy alta para que cualquier otra persona que quiera entrar acceda. Luego, yo creo que los casinos de Las Vegas es una oportunidad José magnífica. Luis, en la crisis de Lehman Brothers, y esto es un dato que me encanta porque siempre lo he puesto de ejemplo en cursos, etcétera, Las Vegas Sands, el conglomerado, subió de 1 a 90. Saltó Lehman Brothers, ¿vale? Saltó Lehman Brothers, ya sabéis, el dinero superfluo al final se va. Es el primero cuando hay crisis que desaparece. Las Vegas Sands fue de 90 a $1 en 2009. Podéis ver el gráfico. Y luego volvió a ir de 1 a 90. Una vez que pasó Lehman Brothers, ya con las inyecciones monstruosas de liquidez, etcétera. Con lo cual,
Imagino que no crees nada en los espacios en las compañías que tienen metros en centros comerciales, ni en nada que tenga que ver con rates. Eso no es que lo quiera yo, es que lo dice el gráfico. Sin embargo, nosotros somos mandados. Sin embargo, fíjate, las compañías de construcción residencial americanas, te pongo el ejemplo de Builder First Source, te pongo Louisiana Pacific o NVR en Estados Unidos, están yendo todavía muy bien. Es decir, todavía hay una tendencia tranquila y no hay ningún problema. Pero el caso de Vonovia que tú comentas, o Patricia Immobilien, por ejemplo, que yo la seguía mucho, pues son los claros ejemplos de que la cosa no funciona. Las constructoras inglesas tampoco. Están fastidiadas, ¿eh? Están fastidiadas también las constructoras inglesas. Con lo cual, yo creo que hay que irse a empresas sanas, ¿de acuerdo? Ahora estamos viendo, si lo están haciendo los gestores de fondos. ¿Y no crees tú, José Luis, que si asistimos a esta reducción de subida de tipos, las empresas endeudadas, sobre todo tecnológicas, que la verdad es que a nivel anual son las que mejor lo están haciendo, incluso consumo cíclico, pero sobre todo más tecnología, puede tener una cierta recuperación y el Nasdaq puede capear un poco mejor? No lo sé. Yo te digo como yo lo voy a enfocar, ¿de acuerdo? Y ahora lo que suelo hacer es lo que a mí se me ocurre, luego lo comparo con el gráfico. Evidentemente, una bajada de tipos de las empresas de tecnología las empresas de tecnología las debería beneficiar. El problema es si les van a renovar los créditos. Yo conozco algunas empresas de tecnología que con la última ampliación de capital están andándose con cuidado y están restringiendo contrataciones para tirar del dinero más tiempo. Si encima no les conceden créditos, pues a mí me da la sensación de que hay que distinguir entre empresas de tecnología que ganan dinero o han empezado a ganar dinero de aquellas que tienen ciertos problemas. Y luego dentro de las empresas de tecnología, aunque no sea tal, a mí me gusta, por ejemplo, Apple. Apple, si te das cuenta, está cara, pero está recibiendo dinero, porque la gente busca refugio en Apple. Buscan refugio en Microsoft. Por lo tanto, yo diría, vale, empresas de tecnología, pero buenas, buen balance, sanas, a esas me fijo. Aquellas otras que tengan dudas de su viabilidad, fuera. Pero el gráfico te lo va a decir, porque en esto mismo que estamos hablando es la conversación normal que ahora viven en Wall Street. Y tú vas a ver el gráfico y vas a ver. Claro, el S&P 500 sube. ¿Por qué? Porque está subiendo Apple. Apple, cada vez que aprovecharán recortes para entrar, porque la gente dice, ¿para qué me voy a complicar la vida? Yo me voy a... Pero niño, que está cara. Bueno, pero que esté cara da igual. Si el FED va a bajar los tipos de interés, va a bajar 100 puntos en el año 2023, lo están descontando los mercados, y va a aumentar el objetivo de inflación, porque si coge las expectativas inflacionistas están en el 3% y no bajan, pues dice, oye, mira, está la cara. Pero yo en Apple me la juego más que en una aventura de una tecnológica que estén perdidas. Es como yo lo voy a enfocar y creo que lo están enfocando así. Pero esta idea al lado del gráfico. Sí, de hecho, el gráfico de Apple precisamente confirma lo que tú dices, porque en la caída que hemos vivido durante el año 2022, si echamos un porcentaje de descenso en las compañías más importantes, vemos que Apple es la mejor con diferencia. Ha tenido un retroceso muy ordenado a modo de canal y a la hora de funcionar bien lo ha hecho mejor que ninguna, con lo cual el gráfico confirma exactamente lo que estás diciendo. Sí, siempre hay que poner, vamos a ver, lo que hemos aprendido, yo creo que nos ha pasado a todos, a los tres seguro, ¿no? Es decir, tú tienes una idea. Y yo siempre que tengo una idea, lo primero que pienso es que si yo lo sé, ya está descontado por el mercado. Es decir, lo que tú me decías, Miguel, del petróleo, si tú me lo dices, o a mí se me ocurre, eso ya está descontado. Entonces, lo que yo quiero es, lo que yo pienso, que coincida con el gráfico, y si, por ejemplo, la tendencia es alcista, aprovecho retrocesos para comprar. Fíjate, si tú me dices ahora mismo el S&P 500, yo te digo, hombre, no está muy fuerte, pero el S&P 500, mientras respete la recta directriz alcista, ¿la estrategia cuál es? Pues si aquí no hemos inventado nada. Aprovecha retroceso para comprar y dices, oye, mira, pero es que yo de la casualidad que en vez del S&P 500 que ponderan los bancos y la energía, fíjate cómo ya los bancos y la energía fueron los que más rebotaron ayer. Luego la gente ya está buscando el rebote. Pues dices, oye, pues me voy a ir a bancos y energía a buscar el rebote. ¿De acuerdo? Y el dinerito seguro me voy a Apple. Y tú lo vas llevando con el gráfico. Con la guía de que tienes que el S&P 500 ahora mismo es alcista, no muy fuerte, pero es alcista. Un banco central en pánico es lo que más nos pone a los especuladores de bien, ¿de acuerdo? Yo es que me encanta verles, de verdad es que me encanta verles descompuestos ahí. Gente poderosa que tienen el mayor poder del mundo, no responden ante nadie y si se equivocan, nadie les exige responsabilidades. Es el puesto de trabajo perfecto. Y antes hasta especulaban con la información magnífica que tenía a su disposición. Esto se ha hecho hace un año, ¿eh? Esto no es hace 50 años. Y esta gente sigue campando a sus anchas. No hay nadie que les ponga en vereda. Es increíble, ¿eh? Es bueno,
Perdonad que os interrumpa, chicos. Yo sé que le conocéis de siempre, pero Bolsacaba, YouTube, atentos, voy a ese pedazo canal. Vais a ver a José Luis. Lo que estáis viendo ahora una tontería con lo que vais a ver en ese canal. Bueno. Eso es la caña de la caña. Y además de este maravilloso libro que algún día me firmará don José Luis, este Sistemas de Especulación en Bolsa, tenéis otro súper libro de José Luis que se llama El arte de especular, que esto tiene que estar en vuestra librería sí o sí. Así es que, chicos, cuando acabe este vídeo vais derrapando al canal a coger el libro. Bueno, yo lo agradezco muchísimo, pero si a mí me permitís, lo que a mí me gustaría que me dijeran en este momento, si estoy empezando en el mundo de la bolsa, es lo que hemos dicho antes. Es decir, fijar lo bien que lo hemos hecho, aunque no nos hemos dado cuenta. Los flujos de dinero, la oferta monetaria, las notas a 2 años, con eso controlas. Y en base a eso montas la estructura. Luego puedes utilizar mi libro, puedes utilizar los apuntes, puedes utilizar vuestro canal, puedes utilizar lo que quieras. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es montar nuestra cabeza bien. Es que en las universidades no nos lo han contado. Es terrible. Yo el otro día, os voy a contar esto, que es una cosa personal. No sé si debería contarlo, pero lo voy a contar porque es muy ilustrativo. Y he recibido un requerimiento de la CNMV, ¿de acuerdo? Entonces, diciéndome que yo soy un experto, tengo la consideración de experto y tenía que cumplir en base al reglamento y abuso de mercados, no sé qué, 20.000 cosas. Yo les contesto y le digo, evidentemente, ustedes tienen el poder, la gloria, la legitimidad y todo, y yo cumplo lo que ustedes digan. Ahora bien, ustedes no pueden catalogarme a mí como experto. Y claro, hablé con el de la CNV y se partía de risa y dice, pero José Luis, si te sigo todos los días. Digo, claro, tú no me puedes catalogar a mí como experto porque el análisis técnico no lo tiene en cuenta en ningún programa de análisis de ninguna universidad española. Es así. Y la legislación europea, y se la saqué, digo, mira, el reglamento de abuso de mercado, todo lo que a mí me pides, no hay nada que yo tenga que hacer porque yo soy analista técnico. Todo está pensado para los analistas fundamentales. Y el señor, muy razonable, la persona que me ha atendido, dice, déjame que me lo piense. Por lo tanto, la lección para los chavales está clara. Lo de la universidad, me lo vais a permitir, sin ánimo de hacer nada, son, a efectos de la especulación, son divinas palabras. Son elucubraciones mentales que hemos hecho todos, pero que en realidad, si no están avaladas por el mercado, no sirve nada. Y yo en este sentido, ya como soy mayor, os voy a contar una anécdota divertida. Me invitaron al ICADE a dar una charla y había gente muy importante. Muy importante. Yo era el último en hablar y además con derecho propio, yo orgulloso de que me invitaran. Y fue muy divertido. Esto fue un hecho real y está grabado. Gente de la Unión Europea, gente buena, incluso estaba mi catedrático. Y el catedrático que tuve yo en la universidad. Y claro, yo hablar de él decía, joder, me da vergüenza hablar después de usted y tal. Dice, no, José Luis. Dice, si ya sé la que vas a armar, me decía. Dice, digo, ¿qué? Dice, pues que lo que te hemos contado no sirve para nada. Digo, hombre, esto no lo voy a decir. Digo, pero voy a decir otra cosa. Y claro, aquí viene la teoría de la opinión contraria, Alberto. Si tú vas a una charla y todos, analistas fundamentales, gestores de fondos de primerísimo nivel, dicen que la bolsa se va a desplomar, ¿tú qué les dices? Cojo, digo, yo soy el último en hablar. Digo, mire, yo no voy a mejorar a los que vienen delante de mí porque me han enseñado a mí. Digo, ahora bien, si todos dicen esto, con el grado de influencia que tienen estas personas, señores, yo lo tengo claro. No voy a enrollarles, váyanse a casa y pónganse a comprar a lo loco. ¿Me explico bien? Las bolsas hicieron suelo, no porque yo sea adivino, sino porque reflejó claramente la diferencia entre el conocimiento de la facultad, que te lo sacan fuera de contexto, lo aíslan con esa maldita cláusula del ceteris paribus y te cargas todo. Entonces, claro, ¿cómo puedes hablar de bolsa si no hablamos del sentimiento de mercado, señores? ¿Cómo podemos decir que el SP500 va a subir y va a llegar al 4.100 antes del 31 de marzo si está el collar de JP Morgan, que son 41.000 contratos? Eso no lo cuentan en la facultad. ¿O por qué no puede subir en un momento determinado Tesla si estamos viendo que están cargados de opciones put o están vendiendo opciones call nuestro amigo Elon Musk y su hermano? Eso no lo cuentan en la facultad. Entonces, ¿cómo quieres especular? Esa es la clave. Lo primero, comportamiento de la oferta monetaria. Segundo lugar, rentabilidad de notas a 2 años. Y luego hablamos. Y luego, claro, luego otra cosa. En la universidad te cuentan, como sabéis bien, el rollito de los mercados de contado. Pero si es que ya no hay mercados de contado. En mi época teníamos los mercados de contado y luego teníamos los mercados de derivados. Se llamaban derivados
porque las cotizaciones derivaban del contado. Pero es que ahora ha cambiado, ahora ha cambiado. Ahora los mercados de derivados marcan la cotización de los contados. Eso no sale en ningún medio de comunicación. Exacto. Y claro, cuando ahora te vas a las opciones ultracortas, dices, ¿pero cómo se puede explicar? Bueno, yo sinceramente te digo, yo he tenido que hacer un curso de opciones para enterarme bien de dónde se concentran las posiciones abiertas, cómo trabajan los dealers, cómo afecta la gamma al movimiento del SP500, y esto no me lo enseñaron en la facultad. Luego ha habido una evolución muy grande, ha habido un cambio enorme. Y la universidad se está quedando muy retrasada, en mi opinión, en mi opinión. Yo creo que es una opinión que comparten también Miguel y Alberto, porque en muchas ocasiones lo hemos hablado aquí. Yo quería preguntarte, José Luis, porque estás hablando desde la parte técnica, ¿no? Del análisis técnico, pero si no tengo yo mal entendido, tú vienes del análisis fundamental, en tus principios. Bueno, yo ya soy muy mayor, te voy a contar mi historia. Bueno, yo, en primer lugar, yo entré en el Banco Popular en el departamento de bolsa. Del departamento de bolsa yo estaba en la Bolsa de Madrid. Yo daba liquidez a las acciones del Popular. Y también eso era uno de los cuidadores que yo quería preguntar. Porque los que seguimos a José Luis hace muchísimos años sabemos que sabía que lo habías dicho aposta. Él chivó en Expansión Televisión, dijo, señora, yo cuido el Banco Popular. Yo he cuidado el Banco Popular. ¿Qué me va a contar a mí que no sepa yo? Bueno, yo no sabía mucho, pero bueno, yo estaba allí en el parqué, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, en aquel momento es divertido. Si queréis se lo contamos cómo lo hacíamos porque era muy divertido. Sí. ¿No? Era muy divertido. En aquel momento, fíjate cómo era que había... había un sistema en Francia que era el sistema de caja. De tal manera que ese sistema se aplicaba para los valores que no cotizaban muy poco. Entonces los brokers lo que hacían era que dejaban la orden de compra en el casillero y otro ponía la orden de venta. Y al final se casaban las operaciones y se fijaba un cambio. Ese sistema que se utilizaba únicamente y exclusivamente para los valores que negociaban muy poco, en España lo utilizamos para los bancos. De tal manera que los bancos, los empleados de los bancos que intervenían en la cotización, pues se encontraban que se tenía un listado con todas las compras, las órdenes de compra y todas las ventas. Y luego tú decidías lo que comprabas o no comprabas. Bastaba ver cuál era el comportamiento. Por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Imaginad que vosotros sois los cuidadores, ¿vale? Alberto, que tú tienes cara de cuidador. Entonces vas y tú dices, se acaba la sesión. Esto se hacía en el último corro. Se acaba la sesión. Tú has estado por todos los corros, has visto Wall Street y ya sabes cómo viene la tendencia. Y ves que llegas a tu casillero y te dicen, tiene 1 millón de órdenes a la venta, 1 millón de acciones a la venta. ¿De acuerdo? Y solamente tienes 100 a la compra. Y te dicen, ¿tú cuántas quieres comprar? ¿Y tú qué dirías? Yo lo mínimo, el 10% para generar cambio. Luego, si tú ves, luego eso se publicaba. Si tú ves que había 1 millón a la venta, 100 a la compra y el cuidador compraba el 10%, ¿qué iba a hacer al día siguiente? Seguía cayendo. ¿De acuerdo? Imagínate el siguiente caso. Imagínate que un día hubiera 1 millón a la venta, hubiera 100.000 a la compra y el cuidador comprara 900.000. ¿Eso qué significaba? Que había hecho suelo, que iba a subir. Yo flipaba porque esta información era pública. Y yo me iba allí y yo digo, bueno, pues vale, yo me pagué así el piso. Digo, pues venga, como capitán. Bueno, era tal extremo que los auxiliares que teníamos no querían irse. Teníamos auxiliares que no querían irse del grupo nuestro. Era espectacular. Yo me lo pasaba bomba. Aquello era muy divertido. Aquello era muy divertido. Bueno, de ahí cogí y bueno, como ya había estudiado bastante y tal, me hice la oposición de inspector de Hacienda trabajando, ¿no? Y luego he estado en la inspección de Hacienda muchos años y bueno, estaba inspeccionando, he llegado a la delegación de grandes contribuyentes y en el sector de bancos. Yo era el que inspeccionaba las operaciones de derivados, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso tenía muchos amigos también de la inspección del Banco de España, porque me enseñaron mucho, claro. Y me enseñaron mucho porque tenía que aprender las normas contables de ellos. Y aprendí bastante. Y luego nada, pues eso. Y luego esto lo simultaneé con el divertimento de la bolsa, nada más. Eso nunca lo dejan. Por eso yo he tenido la suerte de verlo desde distintos puntos de vista. Desde el inversor, desde el cuidador, desde el punto de vista de todo, de la liquidez. Por eso siempre os digo una cosa. Fijaros siempre en el flujo de dinero. Es la fontanería. Es la fontanería. Si os conocéis perfectamente a este hombre de Credit Suisse, Zolkar, o Zolsar, o... Bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Este hombre insiste mucho en la fontanería. Este hombre publica un artículo de la Credit Suisse, habla siempre de la fontanería. La fontanería es lo más importante. La macro, oferta monetaria y tipos de interés. Es así. Alberto. No, quería preguntarle, porque yo ya hace mucho tiempo que inicié una cruzada, que me imagino que no soy el único, para denunciar que los bancos centrales intervengan en la moneda, es decir, que tomen medidas sobre la moneda.
es una servidumbre voluntaria. Esto los que hemos estudiado filosofía política, además de derecho y más cosas, sabemos que es una servidumbre que aceptamos, pero nadie se está preguntando por qué estamos aceptando tal aberración, que es la que está manipulando continuamente la economía de una manera que probablemente, en el caso que tú has descrito sobre Estados Unidos, dice, bueno, ¿cómo pueden estar tan locos? Yo respondo y digo, porque atienden a unas élites que se están lucrando de la generalidad. Entonces dices, vamos a ver, José Luis, tú, que creo que vamos por el mismo sentido, ¿cuál es el sistema que tú crees ya sería un patrón oro, ya sería un estándar Producto Interior Bruto? ¿Cuál crees que debería ser el estándar que debiera fijar una moneda para que no intervinieran esos bancos centrales? No solamente para denunciar el error, sino también para proponer una solución. Está escrito, está escrito. Vamos a ver, primero, llevas toda la razón del mundo. Yo también me lo he planteado muchas veces, digo, qué curioso. Si tú te fijas, tenemos una CNMV que bajo su manto protector quiere impedir que la gente manipule cambios. Luego te vas a Estados Unidos, una SEC que mete en la cárcel a unos por manipular un cambio, otro dices, bueno, vale, pero si es que lo mismo lo están haciendo los bancos centrales. Exacto. Es decir, es espectacular, tío. Es que es espectacular. Ahora bien, yo he dado un salto más, Alberto. Me he degenerado. Ya no quiero entrar en detalles de cómo vino la degeneración, pero tal. El caso es cogerles el truco. Yo, tío, al franco suizo, al euro, le tengo cogido el truco. De verdad, ¿eh? No te puedes imaginar lo que hacen. Se parten de risa porque yo al grupito que hacemos en la Bolsa Cava y tal, les digo, me empiezan a contar la divisa y tal. Digo, no. Yo en divisa gráficos mensuales. Y dice, ya te estás haciendo viejo. No quieres ver los gráficos intradiarios. Digo, yo no. A mí déjame los blancos tal. Digo, y ahí te voy a decir una cosa a Alberto que te va a encantar. El otro día el franco suizo se estaba escapando y me llaman los chavales y me dicen, oye, José Luis, se está escapando el franco suizo, que ha dado la señal. Digo, hostia, perdón, se ha dado la señal a vender. No compréis, que siempre que dan la señal y está en un movimiento lateral en semanal, es más falso que un duro de madera. Me hicieron caso por una vez. ¡Pah! Vendieron y ves que está cayendo el franco suizo. Eso para el intradía. Te lo hacen siempre lo mismo. Te dibujan la figura para que piques. ¿De acuerdo? Claro. Te da una sensación magnífica. La mejor figura para especular, de verdad lo digo, yo con las divisas, es el falso escape a la baja. Tengo 50 diapositivas de las distintas formas que hacen el falso escape a la baja. El falso escape a la baja lo dibujan en un montón de veces. De tal manera que ya les digo, si queremos especular largos o cortos en divisas, yo antes el falso escape, al alza o a la baja. Si te fijas, esa figura la ha hecho el Deutsche Bank. Si te coges un gráfico horario o de 2 horas del Deutsche Bank, verás que ha hecho la misma figura, un falso escape a la baja en la zona de 7,90 y ahí ha rebotado. Y ayer rebotaron todos. Luego, desde ese punto de vista y tal. Siguiente cuestión, lo que tú me preguntabas. Mira, ahora mismo la Unión Europea tiene un problema. Si tú te fijas y ves lo que están haciendo los bancos europeos, yo no sé si hay una instrucción, pero vimos hace tiempo la memoria, me parece que era del Banco de Austria. Y el Banco de Austria, en su memoria, el Banco Central de Austria, dice, sin que nadie le dé explicaciones, aquello de excusatio non petita, accusatio manifiesta, dice que tiene el 8% del PIB en oro. Dice, pero ¿y esto fue de que viene? Si nadie te ha preguntado, tío. ¿Esto nadie te ha preguntado? Pero es que te pones a ver a otros bancos centrales y vamos a Francia. Miras la cantidad de oro que tiene en reserva y tiene el 8%. Dices, uy, aquí hay una norma. Claro, luego llegas al caso de España, que le falta dinero, que le falta oro, y te vas al caso de Italia y le sobra. Digo, uy. Y da la sensación de que la Unión Europea hubiera habido un acuerdo de que van a tener el 8% del PIB en oro. Y a partir de ahí van a establecer unas márgenes de fluctuación. ¿De acuerdo? Luego va a ser un patrón de oro no a la antigua, que es el que a mí me gustaría, sino un patrón de oro flexible. De tal manera que van a permitir apreciaciones o depreciaciones de la moneda dentro de un margen, pero considerando que el valor de tus reservas en oro representen el 8% del PIB. Y van a establecer un margen. Eso está escrito, seguramente si nos ponemos a buscar, está escrito en la Unión Europea. Y entonces ellos dicen, en el caso de que veas que tu economía no va suficientemente bien y nos encontramos en ese instante que el PIB, o por ejemplo tú estás incrementando el PIB y te excedes del 8% de oro, pues pueden suponer que la divisa se aprecie para que vuelvas a mantener esa proporción. Van por esa vía. Es que no le queda otra vía, porque se van a enfrentar a un sistema asiático, un sistema oriental en que las monedas van a estar respaldadas por oro, materias primas, con lo cual el sistema occidental o vuelve al patrón oro o vuelve a esta referencia de un 8% de oro con respecto al PIB o esto quiebra. Por eso quiebra. Esa es la razón por la que los bancos centrales de todo el mundo, como sabes bien, están acumulando oro. Ya han acumulado en el año 2022 más oro que nunca.
más solo que nunca. Y yo tengo una anécdota divertida de que voy paseando por la calle tomándome un café aquí en Madrid y me para un señor de bien, y me dice, ay, José Luis, te sigo. Digo, muy bien, encantado. Tal. Me sigue contando y es un señor que tenía una de las joyerías más importantes de Madrid. Digo, pero si yo soy un aficionado en el oro, digo, vosotros tenéis que saber. Dice, no, nosotros vemos lo que decís vosotros del oro. Digo, pero bueno, yo lo que me interesa es lo que tú opinas. Dice, estamos registrando volúmenes de compra de oro físico como nunca antes en la historia. Me lo dijo un señor, luego no voy a decir la tienda que fue, obviamente, pero os puedo decir, y fiaros de mí, que era un señor que con profundo conocimiento y una tienda espectacular en Madrid. Con lo cual se ve claramente que la gente... Tal. Y el otro día estuve en Suiza y me partía de risa. Porque estoy hablando así con unos y tal, y se sienta una señora con nosotros a hablar, que era española. Os he oído hablar, que sois españoles y tal. Y dice, yo soy española y tal. Y, muy bien. Y así nos cuenta la señora que había tenido tiendas y tal, y que iba a España, la herencia y tal. Dice, ya el problema que tengo, a ver si me podéis ayudar. Digo, pero si no conoce nada, ¿qué dice esta mujer? Dice, yo es que tengo todo oro. Digo, pero señora, si usted vive aquí, digo, yo esperaría que usted tuviera billetes de 5.000 francos suizos. Dice, no, yo no me fío ni del Banco Central de la Banca Nacional de Suiza, yo todo oro. Digo, ¿y ahora cómo lo va usted a aflorar? Eso es lo que le quiero preguntar. Digo, ¿por qué esto va a ser muy difícil, señora? Entonces, para eso hay que tomar nota de cómo va la vaina. Y esta señora estaba a pie de obra y se la veía que era más lista que el hambre y tenía 60 y tantos años. ¿No crees, José Luis? Fíjate que el oro está arriba, estamos cerca de los $2.000. Además de este momento que es verdad que está con un interés en el récord, podríamos decir, junto con 2020, que yo también tengo aquí un conocido. Sí. En julio de 2020. Sí, que lo puedo decir. Mi amigo Tomás Epeldegui de Degusa, que además es muy conocido, y siempre me ha comentado que en el 2020, pues con el tema del COVID, se disparó el interés. Pero fíjate, la sensibilidad de las compañías de oro mineras, te hablo de un Gold Fields, que tiene en Sudáfrica las minas, o te hablo de un Barrick Gold, que es el papá del oro, o te hablo de una compañía más pequeña que se llama Harmony Gold, tiene una sensibilidad muy alta a cualquier movimiento del subyacente, pero aún no han arrancado fuerte. Es decir, yo creo que si se produce el escenario que tú consideras, que es que el oro, me imagino que crees que se va a romper 2.000 y se puede ir a la zona de 2.500 con 2.500, pero compañías suban de forma explosiva. Bueno, vamos a ver. Su comportamiento en performance es más débil que el oro mucho con la última subida. Sí, mucho más débil. Tiene su explicación también. Bueno, vamos a ver. Primero, COVID. Hay que contarlo. ¿Sabéis vosotros los primeros aviones que circularon durante el COVID? Eran aviones que se dedicaban al transporte de oro, que llevaban los lingotes de Londres a Nueva York, porque la gente utilizaba el mercado de futuros para obtener oro físico. ¿De acuerdo? El oro, como sabéis bien, tenemos oro papel y oro físico. La cotización se marca en oro papel. El oro papel lo manipula el Banco Internacional de Pagos, lo manipula el Banco de Inglaterra, que es lo más oscurantismo que hay. Fijaros, en momentos de gran transparencia, tú no irás a ningún medio de comunicación de masas que diga que el Banco de Inglaterra que nos diga lo que tienen las bóvedas, porque es que no sabe, ¿y a quién se lo ha prestado? No da esa información. Para que os hagáis una idea de la gente que estamos hablando. En Basilea III, Rusia y China introdujeron una modificación precisamente porque en torno al Banco de Inglaterra están los 5 grandes bancos de oro, me explico bien, para alterar y sobre todo cargarse las mesas de tesorería de oro para que dejen de manipular el cambio. Pero el cambio lo manipulan y es el gráfico del oro es el más manipulado de todos, es el menos fiable, está súper manipulado. Pero bueno, también con la experiencia vamos aprendiendo a especular, ¿de acuerdo? Entonces, es un gráfico muy manipulado. Siguiente, van a dejar lo que suba cuando ellos acumulen oro. Ellos están acumulando oro como si no hubiera un mañana, ¿de acuerdo? Entonces ellos no quieren comprar oro a 2.300. Cuando tú eres cuidador, tratas de frenar la subida y así se forman, como sabéis perfectamente, las grandes bases. Las grandes bases es cuando los Warren Buffett, los que tienen mucho dinero, acumulan. Y luego cuando rompe resistencia, entramos los especuladores de bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo ellos lo tienen en un movimiento lateral para aburrirte. De tal manera, tú déjalo que caiga. Mírate la recta directriz alcista que tiene el dólar con respecto al euro, el dólar con respecto al... Y ahí se compra. ¡Que no arranca! No te preocupes. ¿Que me vas a decir que me voy a quedar con euros? Me voy a quedar con euros después de esta basura, esta moneda fiat basura, me la voy a quedar. No te preocupes, no sube solo, no te preocupes, si me la voy a quedar. ¿De acuerdo? Como la señora de Ginebra.
Luego, en principio, la estructura. Yo estoy pensando en que rompan la resistencia y se vayan para arriba. Pero el día que rompan la resistencia es que lo estamos viendo todos. Ese día, ¿cómo va a ser el hueco? ¿Quién va a poder dar liquidez cuando rompa el 2000? ¿Me lo quieres decir? Tienen que aburrirnos porque todo el mundo estamos esperando esto. Y quieren aburrirnos, mueven la barca para aburrirnos. Por lo tanto, yo creo que la tendencia sigue siendo alcista, no se están aburriendo, movimiento lateral, si tú te fijas, desde julio del año 2020 hasta prácticamente el tiempo. Todo el movimiento, bueno, ha subido un poquito más, pero bueno, movimiento lateral. GDX, empresas mineras. Empresas mineras, el problema que ha tenido es la energía. Es la energía. Y además también se ven afectadas por el juego de cestas de la Bolsa de Nueva York y también venden. Están retrasadas. Si tú me dices, ¿ha llegado el momento de comprar? Bueno, hablamos de lo de siempre. Una cosa es la que pensamos y otra es el gráfico. Si yo sigo los razonamientos que estamos diciendo aquí, el precio de las empresas mineras debería subir. Pero igual que lo vemos tú y yo y todos nosotros, lo ve todo el mundo. Y si no suben, será por algo. Luego, la conclusión, ¿cómo se resuelve este sistema? Bueno, pues cuando den una señal de compra, cuando den una muestra de fuerza al alza, en una corrección la compramos. Ahora han dado una muestra de fuertecita, pero no han dado una gran señal. Yo he comprado unas cuantas de NEM, pero he comprado poco, porque no me ha dado una señal de fuerza. Luego, la idea tuya es buena, pero yo la paso por el gráfico. Y cuando la idea coincide con el gráfico, compramos en retrocesos y la tendencia es alcista. ¿Ok? Otra cosa más, José Luis. ¿Hasta qué punto ves tú posible que en el momento en el que se intenten, porque, a ver, a mí me fascina escucharte hablar de las CBDC porque siento que eres una persona a la que da mucha importancia a la libertad del ciudadano por sí mismo. Y las CBDC es el fin de la libertad del ciudadano. ¿Hasta qué punto ves la posibilidad de que se implante un sistema paralelo monetario vía oro? Es decir, que los ciudadanos de algún modo puedan realizar transacciones fuera de ese control estatal de las CBDC mediante materias primas, véase oro, como sucedió, por ejemplo, en Rusia cuando cae la Unión Soviética. Ahí el rublo se había devaluado de tal forma que los propios ciudadanos se dieron cuenta de que tener papelito no servía para nada. En este caso, las CBDC son más peligrosas porque no solamente no tienes nada, sino que encima estás controlado por el Estado. ¿Hasta qué punto verías posible un sistema monetario paralelo en la ciudadanía? Te voy a dar una buena noticia, Alberto. Una buena noticia. ¡Por favor! Sí, la CBDC es lo peor que hay para un ciudadano. Fíjate el detalle siguiente. Primero por lo que tú has dicho, pero yo te voy a dar un argumento más. Los tipos de interés, esta gente no los ha colocado por debajo del 3% o del 4% porque la gente sacaríamos el dinero en efectivo de los bancos. Si tuviéramos monedas digitales, lo hubieran hecho. ¿De acuerdo? Bueno, la noticia buena es la siguiente. En Rusia están fracasando. Qué bien. En China están fracasando. Qué bien. En China sabes perfectamente que hubo un lanzamiento de la moneda digital y están muy cabreados los chinos por las autoridades chinas porque eso no tiene éxito. Luego, además, los proyectos que tienen son proyectos muy limitados. Porque ¿sabes el problema que tienen? Que no se fían de los sistemas que han diseñado para que funcionen las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. En principio, van a limitar a la gente la cantidad de dinero que puedes tener en una moneda digital. Y lo limitan, ¿sabes por qué? En una primera instancia, porque tienen miedo de que se venga abajo. Claro, es que se viene abajo, porque si todos nos liamos a hacer transferencias, imagínate qué sistema va a soportar eso. Y ahora te voy a decir un detalle que avala esta tesis. Fíjate qué divertido. Mira, ¿os habéis dado cuenta que al subir los tipos de interés, la gente ha salido de los depósitos a una velocidad de vértigo y se ha ido a fondos del mercado monetario? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema digital que con una tecla te sales. ¿Qué está pensando? ¿Me podéis decir qué puede estar pensando un regulador de un banquero central con poder omnímodo y sin ninguna responsabilidad? Cortocircuitar eso. Me diréis, ¿qué significa cortocircuitar? Muy fácil. Ellos están pensando en que cuando la fuga de depósitos sea tan rápida como la que se ha producido ahora, desconectar el sistema. ¿Entendéis la idea? ¿Entendéis la idea? Uh-huh. Vuestro silencio implica que os ha sorprendido y que os parece una bestialidad. Bueno, pues te puedo decir que yo tengo constancia de gente que ya está pensando en esto. O sea, que ya se está trabajando en eso. Eso lo están meditando. Eso ya la semana pasada estaban pensando en esto. Entonces, viene a lo que decía Alberto. Si con nuestro dinero normal y corriente, nuestra basurita de moneda fiat, ya se plantea limitarnos el movimiento desde la cuenta bancaria a un fondo de mercado monetario cuando les vienen mal dadas por un error causado por ellos,
¿me quieres decir que cómo van a hacerlo con las monedas digitales? Vas a quebrar todos los bancos, porque ¿qué sentido tiene si te das cuenta que ahora mismo, si llegara a esto, ya la gente se va del banco? ¿Qué sentido tiene que tener un depósito en un banco con un tipo de interés basura y corriendo el riesgo de quiebra del banco? Pero, por favor, ¿qué me estás contando? Han despertado a la gente estaban dormidos como niños y los han despertado como al Lazarillo de Tormes. Luego, esto es buenísimo para las monedas, para desacreditar las monedas. Y hay que utilizar este argumento para desacreditar las monedas. Bueno, pues en cada país, en Europa estaban pensando limitarlo a 3.000 euros, me parece recordar, y en el Reino Unido a 9.000. Pero bueno, el Reino Unido es que están tontos, ahora están muy tontos. A ver, no sé si habéis visto ayer al gobernador del Banco de Inglaterra. Bueno, es curioso, es que están descerebrados. Yo creo que están como locos. Yo conozco bien la realidad del Reino Unido porque mi hijo está ahí, ¿no? Y entonces te partes de risa porque dice, es que están subiendo la fruta, las verduras. Digo, sí, será porque tú las compras. Dice, bueno, porque lo comentan. Dice, pero están subiendo a un ritmo desaforado, me explico bien, y sin embargo el Banco Central quiere seguir subiendo los tipos de interés, pero alma de Dios, ¿no llegará el momento en el que alguien se pregunte cuál es la raíz de la inflación? Porque si ahora las cadenas de suministro funcionan, si ahora tenemos el petróleo relativamente bajo, ¿dónde está la raíz de la inflación? Bueno, pues te vas a un informe del Banco Central Europeo y dice que es que las empresas están aprovechando a ampliar los márgenes. Lo que ha faltado siempre aquí, un pacto de rentas. Dime. Es que es alucinante, José Luis. No sé si has escuchado esta semana a Christine Lagarde, que decía que también los trabajadores tienen la culpa. Por eso siempre, para un banquero central los trabajadores tienen la culpa. Porque los trabajadores quieren que les suban también los sueldos. Hombre, no. Y dices, tú no te jodes. O sea, vamos a tener inflación de segunda ronda porque los trabajadores no aceptan haberse empobrecido un 20%. Es alucinante. Pues no, pero tiene un informe. La propia Lagarde tiene un informe en el que dicen esto. Dicen, si es que lo que está provocando la inflación es el incremento del margen. Claro, porque aquí todo el mundo habla de inflación. Todos hablamos. Dice, vale, muy bien, la inflación de los servicios. Vale, muy bien, sí. Pero es que da la casualidad de que los que tienen información de cómo van los márgenes empresariales están viendo que la gente está... Y claro, así se explica que la bolsa suba. Porque dices, inyectan liquidez en el sistema, Miguel. Te encuentras que tienen márgenes más altos. Dices, pues claro, pues normal, que suba. ¿Qué me estés contando? Pero yo creo que llegará un momento determinado que alguien se plantee decir, oiga, mire, es que todo en la vida no es tan simple. No es siempre subir tipos de interés y tal. Pero es que además lo hacen mal. ¿Os acordáis cuando estábamos en la universidad? Yo me acuerdo que mi profesor de política económica, Figueroa, que era magnífico, llegaba y decía, la política fiscal y la política monetaria tiene que estar coordinada. Dice, claro, yo siempre suponía que estaba en manos de personas responsables, hasta que vine al mundo real. Y te encuentras ahora que el gasto público no para, aquí todo el mundo consumiendo, presionando el gasto público y el otro subiendo los tipos de interés a lo loco. Digo, pero alma de Dios, dile a tu gobierno que pare de gastar y tú no subas tanto los tipos de interés. Pero es que al revés, más gastan, más suben los tipos de interés. Al final, ¿a quién perjudicas? Pues al sector privado. Te has cargado la inversión y te estás cargando, porque claro, los salarios nominales suben. Pero claro, el salario real no. Los trabajadores están viéndose perjudicados. Luego yo, sinceramente, yo la verdad es que cada día, yo la verdad es que creo que estamos en manos de unos irresponsables, de verdad. José Luis, me quedo con una... Siempre te he oído decir que los políticos al final siempre se endeudan, como es natural. Claro. Excepto en algunos países nórdicos que lo hacen un poquito mejor que nosotros. Y eso un día, yo se lo he dicho a Laura que un día teníamos que verlo. Y como políticos siempre te oí decir, mienten. Pero todos políticos siempre me ha quedado esa frase, como los políticos mienten. Y al final, Alberto y yo somos un poco conspiranoicos. Y saliendo un poco del tema de economía, yo siempre he creído en distintos resets. Uno en Lehman Brothers, otro hemos tenido con el coronavirus. Llegará, no sé si esta crisis bancaria, que bueno, al final ha sido una mini crisis, en el que al final lo que buscan es un empobrecimiento de la clase clarísimo del pueblo para ejercer al final un mayor control y tú dominas algo que está débil mucho mejor. Si te das cuenta, cuando la gente empieza a sacar la cabeza, años 2016, 17, que habíamos pasado ya Lehman Brothers, llega el hachazo del coronavirus y al final es una excusa perfecta para ir empobreciendo a la población y ejercer un dominio más fácil. Es un argumento muy simple, pero... Las cosas cuanto más simples, más claras. Yo sinceramente te digo la verdad, yo de los políticos yo paso, entiéndeme, no sé si me explico, yo paso. Podríamos comentar, yo he tenido acercamientos de partidos políticos, aunque os parezca mentira, me partía de risa. ¿No? Me lo creo, José Luis, me lo creo. No vamos a decir el partido,
porque no quiero yo perjudicar a nadie, porque no es mi historia, yo me dedico a la especulación, no a esas cosas. Pero voy a contar una anécdota muy divertida. ¿Vale? Y me dice, oye, mira, a ver si podíamos colaborar para diseñar el programa económico del partido y tal. Digo, vale, fenomenal, y yo encantado. Digo, yo mientras no figure en ningún papel y nadie sepa que estoy contigo, yo feliz. Vale, genial, vale, muy bien. Digo, bueno, déjame que coja el modelo, lo meto en mi ordenador, tú me dices las propuestas que vosotros queréis, yo la meto en el ordenador y si sale una cosa razonable, pues genial, yo me apunto. Me tiro el fin de semana currando y tal, lo meto todo y digo, oye, que vuestro programa electoral es una sarta de tonterías. Digo, esto se va toda la mierda con lo que estés haciendo y tal. Dice, bueno, José Luis, ¿qué esperabas? Digo, no, yo esperaba algo serio. Digo, mira, lo que hay que hacer es esto. Dice, José Luis, dice, si tengo que decir esto, me echan del partido. Pues ya está todo hablado. Ya está todo hablado. Y luego, lo que no están hablando también, hablando de esto de los políticos, es divertido. Mira, con esto me tomé, estaba enredado ese día y dije, bueno, voy a llamar a toda la gente que conozco a ver si la monto. A periódicos, a medios de comunicación, no voy a citar los medios de comunicación, pero eran muy importantes y les daba yo la información, y a partidos políticos, de gente que tenía contactos en el Congreso. Y les digo el saldo de la deuda que tiene España por Target 2, que como sabéis es lo que explica siempre lo mismo, siempre la fontanería. Si te das cuenta, Miguel, yo siempre voy al final a la fontanería. Perdona que te interrumpa, José. Hoy me ha encantado ha sacado el PIB per cápita español, que estábamos a la cola. Sí. Me ha encantado y lo he visto con mucho cariño, con preocupación, porque creo que dentro de ese empobrecimiento es que los españoles estamos a la cabeza. O sea... Vale. Depende. Déjame que acabe Target 2 y luego meditamos eso. Porque me estás meditando como una persona de bien, Miguel. Y yo quiero ser un especulador de bien. Alberto y yo en el canal siempre empezamos como que somos especuladores de mal vivir o algo así. De mal vivir, claro. Luego, sí que, bueno, Target 2 muestra claramente cómo el Banco Central Alemán está financiando al gobierno español y es el que ha sujetado al gobierno español y a Sánchez. Entonces se ve cómo la deuda está disparada. Entonces, claro, el problema es que mientras el sistema monetario europeo esté unido, eso no pasa nada. Pero en el momento que el sistema monetario se rompa, el Banco Central Español debería 600, 700.000 millones, no sé la cifra que está ahora mismo, y debería esa cantidad. Y entonces el banco sería imposible de pagar. Vamos a los especuladores de bien que me gustan. Esa es una visión que tú tienes. El otro día estuve viendo una película en Netflix, en Movistar, que me quedé sorprendido, estaba aburrido, digo, voy a poner la tele. Y vi una película que se llama Devils, me parece que se pronuncia así en inglés, Infiernos, el infierno. Y lo he vivido yo, lo de la película lo he vivido yo, me quedé sorprendido, digo, si esto lo he vivido yo. Yo tuve una época, pues es que no sé, son tantos nombres que no me atrevo a decirlo. Bueno, en definitiva, cuando un especulador de bien piensa cuáles son los movimientos para especular. Por ejemplo, si tú tienes un mal gobierno en un país, vamos a quitarnos de España para no vincularnos, ¿vale? Nos ponemos en un país, estamos en la luna y hablamos de un país A. Si tú tienes un país que tiene malos gobernantes, un país que no le cuadran las cuentas y tal, tú tienes dos opciones. Votar no te va a servir para nada entre nosotros, ¿de acuerdo? Porque si la corriente dominante es otra, tú vas a ser un outsider y lo que tienes que hacer en las conversaciones es callar, oír y escuchar. Vale. Pero como especulador de bien, no. Porque yo lo que hago es que me pongo corto en tu deuda. De tal manera que he invertido la posición. Me pongo corto en tu deuda, me explico bien, y me pongo largo en la deuda buena. ¿De acuerdo? Y vendo tu divisa, me pongo corto en tu divisa y me pongo largo en la divisa buena. Y compro oro. ¿Me explico bien? Con lo cual, yo lo que digo a la gente es decir, teniendo en cuenta que no vas a poder cambiar nada, teniendo en cuenta que no vas a poder hacer nada, porque las élites dominantes controlan los medios de comunicación, ¿tú qué vas a hacer? ¿Quejarte? Pues yo no me voy a amargar. ¿Por qué? Porque tengo los mercados. Y los mercados me van a decir, oye, mira, me engañas o te crees que me engañas, pero yo me estoy aprovechando. Yo recuerdo la época de Zapatero. Cómo se incrementaba el precio de la deuda pública, que yo no tenía influencia ni nada, pero yo decía, por favor, que se calle el presidente, por favor, que se calle el presidente, porque lo que hacía tal. Bueno, pues en la película esta de Deville sale Zapatero y aquello que yo decía, que se calla el presidente, porque cada vez que hablaba caía el precio de la deuda pública y a los que en aquel momento vendían la deuda pública española lo tenían que hacer a rentabilidades más altas, en esta película sale quién estaba vendiendo la deuda pública y cómo vende cada vez que hablaba Zapatero. Espectacular, tío, espectacular. Bueno, José Luis, la notamos para verla.
Débil. Nos vamos a quedar sin tiempo, porque es que llevamos ya aquí, parece que llevamos 5 minutos, pero llevamos un montón de rato. A mí se me ha hecho corto, me imagino que Alberto y Miguel también, por la cara como les estoy viendo, es en plan, no me cortes, que tengo un montón de cosas todavía por hablar con José Luis. Entonces, yo, si te parece, José Luis, pues eso, lanzo la pelota y si quieres venir en algún otro episodio, pasamos un poco más de tiempo. Sí, perdona un momento, yo tengo una pregunta, porque es que... rápida, muy rápida. Venga. El contador de la deuda española sube más rápido que este. Yo tengo una pregunta, que es que yo veo a José Luis todos los días en su canal, en Bolsa Cava. Gracias. Hay algunos días que le digo a Alberto, oye, me ha encantado hoy Cava, como ha explicado el tema de los bancos regionales. Doy fe de que lo hace. Yo también lo hago, ¿eh? Y tengo una pregunta personal. Me encantan yo también lo hago. Temas. Yo no sé si es hijo tuyo o tal. Me encantan los temas de David Cava, es tu hijo. Es mi hijo. Es tu hijo. Pues enhorabuena, porque ponéis unos temas al principio de los vídeos que me parecen súper divertidos. O los toca Ed. Y tenía esa duda. Bueno, pues te voy a decir una cosa que vas a flipar. Mi hijo, bueno, es el sistema educativo de mi hijo, es ingeniero aeronáutico. Y bueno, ha trabajado para... Bueno, y ahora está en el Reino Unido. Pero como ingeniero aeronáutico, la carrera, lo que decíamos de las universidades, no encuentras trabajo decente ni nada de esto, se ha recalificado y es ingeniero de inteligencia artificial. Y te digo dónde ha trabajado porque se me caía, cuando fue a trabajar allí se me caía la baba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Le cogieron en el Lloyds London, en el mercado de seguros de Londres, para con la inteligencia artificial dar cotizaciones en tiempo real del precio de los seguros. O sea, lo mismo que hacías tú, pero dentro de los seguros. Joder, os persigue. A ver, José Luis, la especulación os persigue. Nada. Bueno, pues estuve en la City, estuve allí y yo decía para mí, digo, yo hubiera matado por venir aquí. Claro. Y ahora mi hijo y tal. Y va el tío y dice, oye, bueno, ya sabes cómo son los chavales. Mi hijo le da el rollo de la música y con esto de la inteligencia artificial, como está tan de moda y la gente te demanda, dice, me llama el otro día, dice, me llama hace ya un tiempo, hace 3 semanas, y me dice, oye, ¿sabes que lo voy a dejar? Digo, ¿lo vas a dejar, David? ¿Que me cojan a mí? Pero, voy para allá, volando. Por cierto, bueno, mejor David, que se dedica a las canciones y que mejore. David Cava, canal de YouTube, visitadlo porque ahí vais a disfrutar a tope. No, por Dios, José Luis, estaría bueno. Sí. No, además, he de decir que seguramente fue por David, no sé, por lo que yo di con José Luis Cava. O sea, claro. Ahí ha ido todo. Porque todo. Sí, no, exactamente, no quiero desvelar todo. Desvelalo, a mí no me importa. No, bueno, pues simplemente yo te iba a decir que nos dieras un buen consejo para terminar el programa, utilizando, pues eso, un poco por cómo di con José Luis. Yo a José Luis le entrevisté en varias ocasiones cuando trabajaba en radio, pero no tenía su teléfono. Bueno, pues fue a través de su hijo, precisamente, un amigo mío, se dedica al mundo del baloncesto y fue entrenador de baloncesto de David. Y a partir de ahí es como yo doy con José Luis Cava para poder traerlo aquí a Rompiendo el Mercado. Confianza por confianza. Yo al equipo de baloncesto en torno a Borja le debo media vida. Le ha dado a mi hijo media vida. Porque gracias al baloncesto, mi hijo juega mal a baloncesto, no nos engañemos, me explico bien. Para que os hagáis una idea, a mí me daba pena el entrenador porque siempre perdía. Y yo le decía, tú no te preocupes, estamos trabajando en valores. Y siempre perdía. Bueno, pues al final luego se fue al Imperial College en Londres y gracias al baloncesto, yo estoy muy orgulloso porque ganó, hay una competición muy importante, el equipo en el que trabajaba mi hijo salió en la foto con la bandera de España. Yo no soy de los que, yo me siento español, más que perteneciente a un gobierno de España, y todos sus amigos son del equipo de baloncesto, con lo cual siempre hemos estado ligados mucho al baloncesto y lo que me pida Borja, bueno, ahora ya conociéndote, Laura, ya encantado, habiendo venido aquí, lo bien que me lo he pasado, yo estoy a vuestra disposición, evidentemente, cuando queráis, y si no me llamáis, te prometo que yo llamo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay muchas cosas pendientes. Muchas. Luis, hay una sobre el euro que ha dicho antes. Yo ya lo dejo caer para la siguiente. Pero no respondamos porque nos vamos a rompiendo el mercado. Que nos explique algún día qué sentido tiene una moneda común entre países que tienen diferente política fiscal y diferente tipo de economía. Se rompe. Pero sí se lo dijeron desde el principio. Se rompe. Pero mira Target 2. Mira, el próximo día que yo venga, traigo el gráfico de Target 2. Este es el desequilibrio más grande que hay en Europa y pone en manifiesto que Europa se rompe. Vale. Venga, pues lo vamos a dejar aquí, pero una pausa nada más. Esto va a ser una pausa para seguir en próximos episodios, que ha sido un placer, de verdad, José Luis.
el tenerte aquí, el aprender. Yo he estado hablando poco porque es que solo con los tres he aprendido por cada segundo. Yo creo que habéis abierto la boca, así que gracias a ti, pero gracias también a Alberto y a Miguel por implicarse y por tantas dudas que tenían de que tú les solucionaras y ver esos diferentes puntos de vista que al final aportéis cada uno, que es muy diferente y es muy importante el sacar nuestro propio punto de vista, es decir, el que nos están escuchando, de cada una de las cosas que decís cada uno de vosotros. Y yo creo que eso es lo importante y que no hacen muchos medios de comunicación, que es escuchar diferentes versiones para que cada ciudadano, cada persona pueda sacarse su propia conclusión, que yo creo que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, que ha sido un verdadero placer y que te esperamos pronto. No, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y el que se lo ha pasado bien he sido yo y estoy agradecido. Sois súper amables. Yo aquí estoy mejor que en casa. Pues nada, eso, que le escuchéis en Bolsa Cava, que le sigáis, que bueno, es que es un triunfador. Ahora también en YouTube, o sea, lo tiene todo. Este hombre lo tiene todo. Sí, así seguro. Que gracias Y aquí a los a Bolsa tres. Cava todos derrapando. Bueno, Eso, Ya lo sabéis. rompiendo el mercado. Eso. Fuerte. Venga, gracias a los tres. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Producido por tupodcast.es.